Bueno, vamos a iniciar entonces con la parte 1, interpretación de avisos. Aquí tenemos los 5 anuncios. El primero dice, you can see the elephants here, don't take pictures. ¿Cierto que puedes ver los elefantes aquí? No tomar fotos. El vocabulario que tenemos allí es sobre qué? Sobre lugares en la ciudad, o places in town, ¿verdad? Tenemos allí at the beach, tenemos at the park y tenemos at the zoo. ¿Dónde creen ustedes que encontraríamos ese aviso o ese anuncio? La opción C, profe, en un zoológico. Yes, at the zoo. At the zoo, ¿cierto? En algunos zoológicos no es permitido que le tomen fotos a los animales. Esa es la opción correcta. Ok, vamos entonces al siguiente aviso. Now with lemon, ¿verdad? Now with lemon, ¿cierto? Ahora con limón. El vocabulario que tenemos ahí es sobre qué? Sobre things or objects, ¿cierto? Objetos, cosas. Entonces será on a watch, on a book, or on a drink. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta allí? La opción C. Yes, de pronto la palabra lemon, lo relaciono con bebida, ¿verdad? On a drink, ¿cierto? On a book, en un libro, pues no, ¿verdad? Y on a watch tampoco. Watch, pues es un verbo que es ver, que como sustantivo, pues podría ser de pronto relacionarlo con película, pero aún así tampoco, ¿cierto? Ahí el correcto sería on a drink. Vamos a la número 3. Wear the right shoes in here, ¿verdad? Wear es usar o ponerse una prenda de vestir, ¿cierto? Usa los zapatos correctos aquí, in here, ¿verdad? El vocabulario que tenemos allí es places in town y también parts of the house, ¿cierto? Entonces tenemos 3 opciones. In a dining room, in a sport rooms, and in a computer room, B, ¿verdad? la B, En la B, B. B, yes, it's correct. La opción correcta es la B. De pronto podemos relacionar la palabra shoes y el verbo wear, que es usar, con sports, ¿cierto? En un salón deportivo, ¿verdad? In sports room. La número 4, for children under 7. Esa palabra under la hemos visto varias veces en estos avisos. Indica menor, ¿ok? O debajo de. En este caso para niños menores de 7 años. El vocabulario que tenemos ahí es sobre qué? Sobre things or objects. On a game, on a land, or on a farm. ¿Dónde creen ustedes que veríamos esa etiqueta? ¿Verdad? Porque en este caso es una etiqueta que encontramos también en algunos productos, en algunos juguetes. For children under 7. Será on a game, on a land, or on a farm. Profe, la opción A. Yes, it's correct. En un juego. Es correcto. Vamos a la número 5. Women with babies and old people can sit here. ¿Cierto? Mujeres con niños, con bebés y ancianos pueden sentarse aquí. El vocabulario que tenemos ahí es sobre qué? Sobre means of transport. Y la opción correcta, como pueden observar, es la C. La C. On a bus, ¿cierto? On a boat, en un barco. En un barco no es común encontrar eso, ¿verdad? On a bike tampoco, ¿cierto? En una bicicleta. Pero sí podemos encontrar ese letrero en donde, en un autobús, ¿verdad? En un bus, ¿cierto? Women with babies and old people can sit here on a bus. Ok. Vamos entonces a la parte 2. Aquí tenemos un vocabulario. ¿Sobre qué es ese vocabulario? Ears, head, face, heart, foot, arms, mouth, and hand. ¿Sobre qué es ese vocabulario? Sobre partes del cuerpo. Yes, parts of the body. Parts of the body. It's correct. Parts of the body. Y aquí, pues, le subrayé las palabras clave, pues, que probablemente me lleven a la respuesta. Vamos a mirar entonces el vocabulario que tenemos allí. To kick es patear. To wear, el verbo to wear es usar o llevar puesto, una prenda de vestir. Hat es un sombrero. El verbo to write es escribir y short es corto o corta.
¿verdad? Entonces, si miramos la número 6, you can keep a ball with this. Yeah. Keep es patear, ¿cierto? ¿Con qué lo relaciono? ¿Con qué parte del cuerpo lo relaciono? Con la opción es Yeah, foot, ¿cierto? Que es pie. Tú puedes patear una pelota con esto. ¿Con qué? Con el pie. Foot. La número 7. You use this to eat a burger. El verbo eat, ¿con qué lo relaciono? ¿Qué es comer? ¿Con qué parte del cuerpo lo relaciono? You use this to eat a burger or a hamburger. El verbo to eat lo relaciono con la parte del cuerpo. En este caso, ¿sería cuál? Sería mouth, ¿cierto? Con la boca, mouth. Usas esto para comer una hamburguesa, ¿la qué? La boca, mouth. People wear a hat in this. Las personas usan un sombrero, ¿cierto? O se ponen un sombrero en esto. ¿En dónde? Hat. La opción B, profe. Yes, head, en sus cabezas, ¿verdad? La número 9. People usually write their name with this. Las personas normalmente escriben, write their name, sus nombres con esto. ¿Con qué será? Con la F. con la opción H, con las manos. H, yes, hands, hands. La F, letter F, son brazos. Y la opción H son manos, hands. La número 10. Boys usually have this short. Los chicos normalmente tienen esto corto, ¿verdad? ¿Qué será? La opción D, el Yes, cabello. el cabello, ¿verdad? Hair, el cabello. That's correct. Ok, good. Y allí, como verán, me sobran esas palabritas. Entonces nos vamos a la siguiente parte, que es la parte 3, conversaciones cortas, ¿verdad? Aquí les muestro pues un vocabulario de palabras. En este caso, to pay es pagar. To check. Observen que aquí el verbo to check es revisar y comprobar, y también la palabra check como sustantivo quiere decir cheque o cuenta. Recuerden que una palabra en inglés tiene más de un significado, ¿verdad? En este caso, como ejemplo, tomamos check. To check es revisar o comprobar como verbo, y check también indica cheque o cuenta. Hay que mirar ese el contexto de la palabra. Enough quiere decir suficiente o suficientemente. The nearest, ¿cierto? Es una forma superlativa de near, lo más cercano o lo más cerca. Wrong quiere decir incorrecto o equivocado. Y could es el pasado del can, quiere decir podría o podía, ¿verdad? Entonces vamos a mirar las short forms o contracciones que encontramos en esta parte. Ahí está I'll, isn't, words, ¿verdad? Esas son las que encontramos nosotros. There's, entonces, allí tenemos I'm, es I am del verb to be, ¿verdad? I'm sorry, lo siento. I'm not from around here, no soy de por aquí. There's es lo mismo que there is, I en singular. I'll, la contracción I'll es I will. ¿Okay? Cuando ustedes observen en una pregunta, en un texto, eso es lo mismo que decir I will en futuro simple, ¿verdad? I check, ¿verdad? Lo revisaré, es lo que dice allí. Isn't es la forma corta de is not, no es o no está, del verb to be. Y words es lo mismo que decir where is, dónde es o dónde está. Entonces, la número 11. Dice la número 11, can I pay by check? ¿Puedo pagar con cheque? ¿Verdad? ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? Yes, please, yes, of course, or yes, I'll check. La opción B. La opción B, yes, of course, eso es correcto. Claro que sí, ¿verdad? Y aquí también tenemos dos palabras interrogativas, where, que indica dónde, y how much, que indica cuánto. Entonces la opción, la respuesta en la número 11 es la B. Yes, of course, ¿verdad? ¿Puedo pagar con cheque?
¿Por qué no es la C? Yes, I'll check. Sí, lo revisaré. No tiene nada que ver, ¿verdad? Ok, usted va a pagar. Puedo pagar con cheque, no le va a decir sí, lo revisaré. Y la opción A dice yes, please. Sí, por favor. Si no estuviera la opción B, yes, of course, claro que sí, la opción correcta fuera la A. Pero la opción B es mucho más completa. Claro que sí, por supuesto. La número 12. How much are the potatoes? En español, ¿cuánto cuestan las papas? ¿O qué precio tienen las papas? How much are the potatoes? ¿Usted qué diría? 3 La C, kilos, profe. 20 or $80 a kilo. ¿Usted dice la qué? La C. La C. Yes, 80 Sí. or $80 a kilo. Entonces está preguntando el costo. Es correcto, está preguntando por el costo, el precio. No me está diciendo cuánto pesa. Y la opción B dice 20, pero no me está diciendo 20 pesos, 20 dólares, etcétera. La opción correcta es la C, $80 a kilo, $80 el kilo. La número 13, are these shoes big enough? Que si son estos zapatos lo suficientemente grandes, ¿usted qué diría? I think they are fine. Creo que están bien. No, it isn't. Or yes, it is. ¿Con cuál nos quedamos ahí? La palabra shoes está en singular o está en plural. La palabra shoes. La palabra shoes está en singular o está en plural. ¿Qué quiere decir zapato? ¿Qué dicen Está en ustedes? singular. Profe, la opción C. A ver, la palabra shoes, que quiere decir zapatos, está en plural, ¿cierto? La opción C dice yes, it is. No podemos escoger o seleccionar la opción C, porque la opción C está en singular. Y la palabra zapatos, miren la pregunta, que si son estos zapatos lo suficientemente grandes, descartamos la C y también por ende descartamos la B. No, no lo es. Estamos preguntando por los zapatos, ¿cierto? Los zapatos en este caso trabajan con they are. Y la respuesta C es it is y la respuesta B es it isn't, ¿cierto? La opción correcta es la A, porque está en plural. I think they are fine. Creo que están bien, creo que te quedan bien. ¿Okay? Esa es la opción correcta. La número 14. Where is or where's the nearest post office? ¿Dónde queda la oficina de correos más cercana o más cerca? 1 hour, certainly, or I'm sorry, I'm not from around here. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? Profe, la opción C. La opción C, yes, I'm sorry, I'm not from around here. La opción B, certainly, cuando ustedes ven esa palabra certainly, en español quiere decir claro, por supuesto, ciertamente, pero ahí no me está respondiendo nada. Y la opción A dice 1 hour, 1 hora. ¿Cierto? Pero no es una respuesta completa, por decirlo así. La opción correcta en este caso sería I'm sorry, I'm not from around here. Lo siento, no soy de por aquí. ¿Cierto? En este caso no puedo decirte, no puedo contestarte, no puedo responderte. La número 15, could I speak to Kelly, please? ¿Puedo hablar con Kelly, por favor? Es una llamada telefónica. Could I speak to Kelly, please? ¿Usted qué le diría? There's no one here by that name. No hay nadie aquí con ese nombre. La B dice here you are, aquí tienes o aquí estás. Y la C, I got the wrong number, tengo el número equivocado. Profe, la opción A. Yes, la opción A es correcta, ¿verdad? No hay nadie aquí con ese nombre. ¿Por qué no puedo escoger la opción C? Porque yo no le voy a decir, si alguien me llama a preguntar, ¿puedo hablar con Kelly o me pasas a Kelly, por favor? Yo no le voy a decir, tengo el número equivocado. No, yo le diría, estás equivocado, pero ahí no dice, estás equivocado. Ahí dice, yo tengo el número equivocado. I got the wrong number. Entonces ahí la correcta es la A. There's no one here by that name. Ok, entonces seguimos. Parte 5, comprensión de lectura literal. Es un texto siempre de lectura literal. Aquí está el vocabulario. First, que indica primero, traveler, indica viajero o viajera. Before, preposición antes. El verbo to travel, que es viajar. Please es complacido o contento como adjetivo. El verbo to stay, quedarse, permanecer. Strange es extraño, raro, desconocido. Business, negocio, negocios. Great, el adjetivo great indica grano, grande o genial. Deserts son desiertos. El verbo to get, conseguir, lograr, obtener, llegar. Near indica cerca o cerca de.
uncle es tío. Then hace referencia a ellos como pronombre objeto. ¿Ok? Then, los, las o les. Y aquí encontramos los regular verbs y los irregular verbs, ¿cierto? Travel es el pasado de viajar, stay, el pasado de permanecer, quedarse, hold, el pasado de llamar, return, el pasado de regresar, volver, live, el pasado de vivir. Irregular verbs indica, en este caso was, es el pasado del verb to be, ser o estar. En español fue o era. Had es el pasado de have, tener. Wrote, el pasado de write, escribir. Sent, el pasado de send, enviar o mandar. Y became es el pasado de become, convertirse o llegar a ser. Entonces vámonos al texto Marco Polo. Allí están subrayadas los verbos en pasado. Y por ende, posteriormente, el texto está en past simple, ¿cierto? El texto está en past simple. Dice el texto Marco Polo. It was a man who lived before the time of Christopher Columbus, ¿cierto? Dice que fue un hombre que vivió antes de la época de Cristóbal Colón. That was the world's first great traveler, que fue el primer gran viajero del mundo. His name was Marco Polo, su nombre era Marco Polo. With his father and his uncle, he traveled from Italy to China. Con su padre y su tío, él viajó de Italia hasta China. Crossing mountains and deserts to get there. Cruzando montañas y desiertos para llegar allí. In China, a king called Kublai Khan was pleased to see the polos, ¿cierto? En la China, un rey llamado Kublai Khan estaba contento de ver a los polos, ¿cierto? A la familia Polo, de polos, and have them live near to him, ¿cierto? Y tenerlos viviendo cerca a él. They stayed for 23 years. Ellos permanecieron durante 23 años. Kublai Khan sent Marco Polo to other countries to do business for him. El rey de China, Kublai Khan, envió a Marco Polo a otros países a hacer negocios para él. When Marco finally returned to Italy, cuando Marco Polo finalmente regresó a Italia, he wrote all about his adventures in a book. Él escribió todo sobre sus aventuras en un libro, which was read, el cual fue leído by Columbus, por Colón, and many other people, y muchas otras personas, who also became interested in traveling to strange countries, quienes también llegaron a interesarse en viajar a países extraños o raros. Vamos entonces a las preguntas. This story is mainly about, esta historia trata principalmente de qué? The world's first great traveler, el primer gran viajero del mundo. ¿Por qué Polo fue al lejano oeste? Marco Polo y el rey de la China, Kublai Khan, o en qué formas Colón afectó a Polo. ¿De qué creen que trata esta historia o este texto? Profe, la opción A. It's correct. The world's first great traveler. El primer gran viajero del mundo. Es correcto. The reason that Marco Polo is called great, la razón de que Marco Polo es llamado el grande, no es, ojo, no es, he traveled very far to reach China for a new world. Que él haya viajado muy lejos para llegar hasta China por un nuevo mundo, la B. Él escribió sobre sus aventuras en un libro, el cual muchas personas leyeron. La C. Él estaba muy contento por el rey de la China. Y la D. Él alcanzó fama gracias a su buen raciocinio. ¿Cuál de esas cuatro es falsa? ¿O no corresponde con el texto? La D. Yes. He achieved fame thanks to his good reasoning. Esa es la opción correcta. Él alcanzó la fama gracias a su buen raciocinio. Eso no lo dice en el texto, ¿verdad? Por eso no es llamado el grande. Ok. La 31. We know from the story that after he turned back, dice que sabemos a partir de la historia que después de que él regresó, Marco brought out a book inspiring new voyages. Marco lanzó un libro inspirado en nuevos viajes. La B. El rey de China sabía que Marco había cruzado montañas y desiertos. La C. Kublai Khan envió a Colón a otros países para hacer negocios. Y la D.
Marco partió a una nueva aventura, ¿cierto? ¿Qué pasó después que él regresó? La D. The right option is the letter A. Marco, ¿cierto? Lanzó un libro, ¿cierto? Él escribió un libro inspirado en nuevos viajes. Esto sucedió después que él regresó, ¿verdad? Esa es la opción correcta. Vamos a la 32. The author affirms that, el autor afirma que Cristóbal Colón fue el primer gran viajero del mundo. Marco Polo fue el primer gran viajero del mundo. Marco Polo cruzó el océano o los polos, la familia Polo permaneció 23 años en Italia. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Qué afirma el autor? Profe, la opción A. Yes, esa es la idea general, ¿cierto? La opción B. ¿Ok? Recuerden que al inicio de la historia nos está diciendo que Marco Polo fue el primer gran viajero del mundo, no Cristóbal Colón, ¿cierto? Probablemente Cristóbal Colón leyó los libros que escribió Marco Polo y por eso, pues, Cristóbal Colón emprendió viajes a otros continentes, ¿verdad? Pero según la historia, Marco Polo fue el primer gran viajero del mundo, ¿verdad? No Cristóbal Colón, o Christopher Columbus. La 33. What is the writer's intention? ¿Cuál es la intención del autor o del escritor? To complain about history, quejarse acerca de la historia. To describe Marco Polo's personal life, describir la vida personal de Marco Polo. To describe Marco Polo's adventures, describir las aventuras de Marco Polo. O to give the information about Christopher Columbus, o dar información sobre Cristóbal Colón. La opción C, profe. Yes, that's correct. No es ni la A ni tampoco la D, ¿cierto? Y tampoco en el texto describe la vida personal de Marco Polo. Ahí no nos muestran, no nos mencionan, no nos dicen si Marco Polo se casó, si tuvo hijos, nada por el estilo, ¿verdad? Ahí nos narra las aventuras de quién, de Marco Polo. La número 34. From the text, we can infer that, del texto o a partir del texto podemos deducir o podemos inferir que Christopher Columbus was inspired by Marco Polo. Cristóbal Colón se inspiró en Marco Polo. Kublai Khan escribió un libro de aventuras. Marco Polo se inspiró en Cristóbal Colón o los polos nunca dejaron la China. ¿Con cuál nos quedamos? Con la opción A, profesor. Yes, Christopher Columbus was inspired by Marco Polo. Cristóbal Colón se inspiró en quién? En Marco Polo. La 35. Who was Kublai Khan? Una pregunta supremamente fácil. ¿Quién fue Kublai Khan? Marco Polo's father, Christopher Columbus' uncle, the king of Italy, or the king of China? La D, profesor, el rey de China. The king of China. Perfect. Ok. Pues vamos entonces a un texto de la parte 7. Recuerden que son textos incompletos y que tienen 4 opciones para responder. Vamos al vocabulario. Este tiene bastante vocabulario, este texto. Entire life, esa expresión indica toda la vida. Holiday puede ser vacaciones o días festivos. ¿Ok? Factory es una fábrica. Event indica incluso. Foodstuff, productos alimenticios o alimentos. Purchases quiere decir compras. Neighbors quiere decir vecinos. Astonished quiere decir asombrado, sorprendido. In fact indica de hecho. Invested indica invertido, de inversión, ¿no? Drawers quiere decir cajones o gavetas. Cupboards quiere decir armario, alacena, despensa. Over indica más de o sobre. Clerk indica secretario, empleado, oficinista. Town puede ser una ciudad o un pueblo. Same indica mismo o misma. Anywhere es en cualquier lugar. Boxes, el significado es cajas. Hiding es el verbo esconder, ocultar. Poor indica pobre. Unable quiere decir incapaz. Y afford indica en español permitirse o darse el lujo de, ¿cierto? De algo. Y vámonos entonces a los regular verbs and irregular verbs. Vamos a los verbos regulares y a los verbos irregulares que encontramos en este texto, ¿verdad? Died es el pasado de qué verbo? De morir. Work es el pasado de trabajar. Shop es el pasado de comprar. Y live es el pasado de vivir.
¿cierto? Observen que siempre tienen la terminación ed, los regular verbs. De esa forma los identificamos. Vámonos entonces a los irregular verbs, ¿cierto? ¿Cuáles son los irregular verbs que encontramos en el texto? Left quiere decir el pasado de live, ¿cierto? En este caso, salir, abandonar, dejar. ¿Okay? Ahí está errado. No es cero estar, es salir, abandonar o dejar. Had es el pasado de el verbo have, tener. Went, el pasado de go, ir, no escribir. Word es el pasado de wear, usar una prenda de vestir. Bought es el pasado de comprar. Was, ese sí es cero estar, era o fue. There were indica habían, en plural, ¿cierto? Es el pasado de there are. Took es el pasado del verbo take, tomar o llevar. Y thought es el pasado de think, pensar. ¿Ok? Entonces vámonos al texto y vamos a ir respondiendo. Bueno, como pueden observar allí en este texto, que tiene como título Poor Millionaire, ¿ok? El pobre millonario, ¿cierto? Ahí arriba, en la parte superior, pueden observar unas palabras de suma importancia, unos conectores, que me gustaría que los tuvieran claro, ¿ok? Y que los tuvieran en cuenta siempre al momento de enfrentarse a estos textos, porque siempre les van a aparecer. Por ejemplo, ese because, que me indica por qué, me va a indicar una razón. ¿Okay? El that, que siempre lo encontramos allí, me indica un contraste. En español es pero. Esa palabra que está aquí, however, también me va a indicar un contraste, como el pero. Y en español indica sin embargo o no obstante. Y esta que está acá, esta última, although, también me va a indicar un contraste y en español es aunque, ¿cierto? Entonces estas tres palabras, but, however, en although, me indican un contraste y ese es el significado, pero, sin embargo, no obstante y aunque. Ah, y es otra palabrita que casi se me escapa, so. Indica causa y efecto y en español es así que o de modo que. Son muy importantes en estos textos, definen muchas cosas. Entonces empecemos. Mr. Alex Fraser lived his entire life in a small town in the north of England. El señor Alex Fraser vivió toda su vida en un pequeño pueblo, en una pequeña ciudad al norte de Inglaterra. He never left the house. Él nunca dejó su casa o salió de su casa. 36. Which, where, who, or what. ¿Tá? Which indica cuál, el cual, where indica dónde, who indica quién y what indica qué. Y la expresión que está adelante, had been born, ¿cierto? Había nacido. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta aquí para completar esta oración? Opción B. ¿Dónde? Opción B, yes, where had been born. That's correct. Where had been born, donde había nacido. Él nunca salió de su casa donde había nacido, es correcto. Never married, nunca se casó. Never went on holiday and had no friends. Nunca se iba de vacaciones y tampoco tenía amigos. He worked in a local factory. Él trabajó en una fábrica local. For, until, above, over or across. Until en español quiere decir hasta. Above quiere decir sobre o encima de. Over indica más de. Y across indica cruzar. ¿Ok? O a través de. ¿Con cuál nos quedamos? Opción C. Profe, la opción C. Yes. For over 40 years. Cuando la palabra over la encuentren en uno de estos textos y delante aparezca una cifra, un número. En español, over me indica más de, ¿cierto? For over 40 years, por más de 40 años. But even the people, pero incluso las personas who had worked with him, que habían trabajado con él,
durante años, for years, ¿cierto? Reminded, held, had or knew. Reminded es algo así como que alguien me haga recordar algo, ¿verdad? Held es sostener, soportar. Had es tenía. Y knew es en español el pasado de know, saber. En este caso, sabía. ¿Ok? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? La C. Had. A ver, si digo had, las personas quienes habían trabajado con él durante años tenían muy poco acerca de él. No, sabían muy poco acerca de él. La opción D, Correcta es la profe. D, yes. Knew very little about him. Sabían muy poco acerca de él, lo desconocían, por decirlo así. Seguimos. He wore the same old clothes year in and year out. Él usó, ¿cierto? Los mismos, la misma ropa vieja, ¿ok? La misma ropa vieja, año tras año. And, y, although, aunque, but, pero, because, porque, y however, sin embargo. ¿Cierto? Tengo esas 4 palabras allí. Miren lo que dice adelante. Él compraba regularmente en el almacén, ¿verdad? En el almacén local. Entonces, si digo, y aunque él compraba regularmente en el almacén cercano, ¿cierto? En fin. Pero, no tendría sentido, ¿verdad? And because, y porque él compraba, o and however, y sin embargo, él compraba. ¿Con cuál nos quedamos entonces? Profe, La la D, opción D. Y sin embargo, te los voy a leer de nuevo. Él usaba las mismas ropas viejas año tras año, coma. Y, ¿verdad? Y, ¿cierto? Aunque él compraba regularmente en el almacén local, él compraba solo los productos alimenticios más básicos. Esa es la opción correcta, la A. Y aunque él compraba regularmente en la tienda local, él compraba solo los productos alimenticios básicos. Nunca cambiaba sus compras de una semana a la siguiente. So, así que, ¿cierto? While he died last month, mientras murió el mes pasado, when he died last month, cuando murió el mes pasado, during he died last month, durante él murió el mes pasado, o that, que él murió el mes pasado. ¿Con cuál nos quedamos? Profe, la opción B. Yes, when. Ese when siempre va a referirse a qué? A un tiempo. When he died last month, cuando él murió el mes pasado, neighbors and local people were astonished. Vecinos y gente de allí, ¿cierto? Gente cercana de allí, se quedaron asombrados al saber que Mr. Fraser no solo era un hombre rico, él de hecho, he was in fact, si yo quiero decir, él de hecho era, si yo quiero decir, un millonario. ¿Cuál utilizo? ¿La A, la B, la C o la D? La 41. There, this, a or one. La B. This millionaire, él era de hecho este millonario. No. La A. Allí la opción correcta sería la C. Él de hecho era un millonario, a millionaire. La que sigue, he had no bank accounts or money invested anywhere. Él no tenía cuenta bancaria o dinero invertido en alguna otra parte. In the various drawers, en los distintos cajones, cupboards and boxes, alacenas y cajas en su casa, there were hundreds and thousands of band. Habían cientos y miles de, en inglés, para decir billetes de banco, sería de esta forma, sería banknotes, ¿okay? Billetes de banco. No digo bank letters, no, bank money, ni tampoco bank papers. En inglés, decir billetes de banco es banknotes. Ok, billetes de banco y monedas, coins. It took police over 2 weeks. Le tomó a la policía más de 2 semanas limpiar la casa, ¿cierto? Así como a los empleados del banco. All the money. Number all the money, numerar todo el dinero.
count all the money, contar todo el dinero. Guess all the money, suponer o adivinar todo el dinero. Or make all the money, hacer, fabricar o ganar todo el dinero. ¿Con cuál nos quedamos? La opción B. Yes, count all the money, contar todo el dinero. We had absolutely no idea that he had been hiding his money over the years. No teníamos absoluta idea de que él estaba ocultando su dinero durante años. One of his neighbors, uno de sus vecinos, said, dijo, spoke, habló, mencionó, told, contó. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la A, con la B, la C o la D? Con la opción A. Yes, said, dijo. ¿Qué dijo? In fact, we used to feel sorry for him. De hecho, solíamos sentir pena por él. We thought he was a poor old man. Pensábamos que él era un pobre anciano, ¿cierto? Un pobre viejo, incapaz, unable to, incapaz de qué? De pagar algo mejor para él, de gastar, de permitirse algo mejor para él o de dar. Pay, spend, afford or give. La A, profe. Pagar. En este caso, la opción correcta sería la C. ¿Ok? ¿Ya? Pensaban que era incapaz de permitirse, ¿ok? De costearse algo mejor para él. O sea, teniendo, pues, habiendo guardado ese dinero, pues él podía tener un mejor estilo de vida o calidad de vida. Entonces, por eso, pay, la opción A, pay también se acerca, pero la correcta sería la C. Entonces, por eso hay que manejar bien cada palabra en inglés como tal y cada uso. Vamos a un texto de la parte 4. Miremos el vocabulario. Diary quiere decir diario, ¿ok? O agenda. ¿Ya? Es diferente de diary, ¿verdad? Que es a diario. Written es el past participle del verbo write, escribir, escrito. Notice no es noticia. Notice es aviso, notificación o anuncio. Disease indica enfermedad o patología. Fired es incendio, fuego. Also, también, además, himself quiere decir el mismo. About es sobre o acerca de algún tema. Slept es el past or past participle del verbo sleep, dormir. ¿Ok? Durmió o dormía. Church es iglesia. Faults indica errores, defectos o fallos. To sail, el verbo to sail es navegar o zarpar. How es cómo. Became es el past of become, el pasado de become, convertirse o llegar a ser. Worry es preocupación o inquietud. Illness indica enfermedad o dolencia. As well as, la expresión as well as, indica así como. Fun indica diversión o entretenimiento. Busy indica ocupado, ocupada. Amount quiere decir cantidad, monto, suma. Had es el past of verb have, el pasado del verbo have, tener. Y jobs en español son empleos o trabajos. Aquí tenemos el texto. John Parker's